Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Crisálida Taller Arte. Hoy vamos a tener una sesión muy especial. Les pedimos que nos ayuden a compartir esta información, que se suscriban al canal y activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones porque estamos subiendo todo el tiempo muchísimo contenido de valor para ustedes. Los voy a dejar entonces ahora con Diego Londoño, mi esposo, compañero, amigo, quien los va a acompañar en esta sesión tan especial con algo que les va a gustar muchísimo, estamos absolutamente seguros. Buenas tardes, quería mostrarles un poco el ejercicio que vamos a hacer hoy. Se trata de una casita que nos encontramos en una de nuestras salidas de campo, yendo por la vía que va de Ibagué hacia el Nevado. Nos encontramos con esta casa de arquitectura popular y queríamos, la trajimos precisamente con el fin de poderla mostrar a ustedes a través de un ejercicio que vamos a hacer de pintura. Entonces, un poco se trata de mirar cómo vamos a hacer este trabajo. En este momento me encuentro haciendo el boceto para poder desarrollar esta obra. Básicamente lo que estoy tratando es de proporcionar los tamaños y las formas que tiene la vivienda. Es una vivienda que nos pareció muy particular desde el punto de vista de su arquitectura, de su conformación, de su diseño, precisamente en un sector que es muy bonito, que es un sector rural de la ciudad de Ibagué y que tiene una arquitectura muy interesante pues para el ejemplo que vamos a trabajar hoy. En primera instancia entonces estoy haciendo el boceto, como ustedes pueden ver estoy tomando unas primeras líneas de aproximación a la forma de la vivienda. Básicamente diría que tiene una imagen un poco relacionada con los chalets suizos y me llamó particularmente la atención ver esta imagen en una zona rural de la ciudad de Ibagué. Por esa razón nos llamó la atención tanto y estamos haciendo el ejercicio de esa manera. Estoy utilizando un lápiz B, que es un lápiz relativamente blando, con el fin de no herir mucho el papel, porque obviamente el interés es que el lápiz no se vea, que básicamente queden los rasgos generales del dibujo y que podamos utilizar un lápiz blando que no hiera mucho el papel. Algunas correcciones podemos utilizar un borrador también blando, de tal manera que no se maltrate mucho la superficie sobre la cual vamos a trabajar con el agua y así podemos ir proporcionando entonces la imagen que vamos a tener. Es una imagen muy interesante porque se trata pues de una vivienda rural, una pequeña vivienda pero que tiene una arquitectura muy particular y que nos pareció muy interesante traerla como ejemplo para un ejercicio de estos. Además que la cubierta tiene una pendiente bien pronunciada, ¿no? Porque en ese lugar precisamente el clima ya hacia el Nevado pues es un clima que se va volviendo más frío, más lluvioso y la casa, esta pequeña vivienda responde a esas condiciones del clima, del lugar. Entonces es bastante hermosa. A mí me llamó particularmente la atención el chamizo, que me encantan los chamizos, me encantan los árboles, pero con esa configuración, ¿sí? Cuando ya no tienen hojas, cuando ya han perdido como todo su follaje, eso me llamó muchísimo la atención. Y lo otro es el nombre mismo del lugar. Pues ahí hay como una especie de estadero, un lugar como para detenerse a tomar algo que se llama el puerto.
Entonces es muy simpática la vivienda. Es una vivienda que aparece allí de pronto solita en medio de la vía y, y pues y causa como impacto por su escala, por su conformación, por el entorno. Ahí se ve, digamos que a pesar de que la foto no está impresa a color, sí se ve el ambiente frío, nublado, cargado de humedad, de agua. Entonces es bien simpático, ¿no? ¿Cierto, Diego? Es un tema apropiado pues para la acuarela, porque también la acuarela, como se trabaja con el agua, pues resulta interesante poderla ver en el paisaje y además expresarla en este trabajo. Algunas cosas pues las estamos eliminando, digamos, del contexto, porque no nos interesa pues mostrar las motos que están allí y otros elementos. Nos interesa más el tema natural, el tema de la naturaleza. Entonces esa es la finalidad. Es un poco la interpretación que uno le da a los paisajes que se encuentran. No necesariamente se trata de copiar exactamente la imagen, sino de dar una idea de lo que le llama la atención y mostrarlo de esa manera para crear una obra interesante, una obra muy particular, porque tiene unos rasgos muy bonitos en su conformación. El lápiz con el cual estoy trabajando es un lápiz B, de mina B, que utilizo en este portaminas, para, como les decía, para no herir mucho la superficie sobre la cual voy a trabajar. Las líneas también las trabajo con cierta delicadeza para no, precisamente para no tallar mucho el papel y tratar de tener una imagen que responda más al trabajo con acuarela más que al dibujo con lápiz. Estoy trazando unas líneas principales del árbol que tiene esa conformación tan particular, también con el fin de ir delimitando, digamos, las ramas principales de esa estructura. Y la idea es trabajar con unas tonalidades grises, es decir, desde el negro hasta el blanco, y con tintes intermedios de color gris. Allí voy a utilizar seguramente algunos colores que llamamos colores quebrados, porque me parece interesante esas tonalidades que se producen, y porque para el efecto pues resulta muy importante para poder ver la profundidad que tiene ese paisaje. Obviamente de los tonos cuadrados, no, de los colores quebrados, perdón, no voy a hablar ahorita, porque eso lo tengo ya preparado en un video que se les va a enviar, a subir en los próximos días al canal, con el fin de que ustedes puedan verlo allí y encontrarse con esos conceptos. Es importante que cuando lo estén viendo le den clic a la campanita, precisamente para que puedan recibir todas las notificaciones que vamos a producir y para que no se pierdan pues esta oportunidad de disfrutar de este ejercicio, de estos ejercicios. Bueno, ya voy a disponerme a empezar a trabajar con el agua. En este pequeño boceto ya queda como conformado todas las particularidades de la edificación. Lo primero que voy a hacer es humedecer el papel, con el fin de poder empezar luego a aplicar el color. Pueden ver cómo el agua corre sobre la superficie. Lo podemos hacer con pinceladas verticales, horizontales, como quieran, pero la idea es que vamos humedeciendo el papel para poder trabajar ya con esas tonalidades que nos dan la sensación
niebla, del frío, y vamos teniendo entonces la aparición de la magia del tinte en este cuadro. Como ven, las paredes de la casa las he dejado pues en blanco prácticamente, porque el blanco en la acuarela lo tiene que producir el mismo papel, y ese es el ideal de la acuarela. Y entonces no trato de no tocar como esa superficie. Sin embargo, el agua a veces corre por allí sin ningún problema. Podemos retirar el exceso de agua que corre sobre esa superficie con el pincel, secamos esas partes y trataremos de no tocarla con el color. También podemos hacer con un papelito, si tenemos una servilleta o un trapito a la mano, entonces con eso podemos secar también esa superficie. El mismo trapito con que utilizamos para aplicar la acuarela podemos secar esas partes y dejar que el agua corra sobre las otras superficies. Entonces ahí tenemos esa primera secreto también, digamos, del trabajo con la acuarela. Vamos a tener una mezcla de un color quebrado que estoy procesando aquí en la paleta con el fin de ir dando unas tonalidades al celaje. La idea es producir un gris muy tenue que me permita ir manchando el papel con unas pinceladas que no tengan, que el tinte no tenga mucho valor. También sobre ese tema del valor, del matiz, seguramente estaremos hablando en los videos que les estaba contando, porque todos estos son asuntos que tienen que ver con el trabajo de la acuarela, y obviamente para ir analizando los conceptos y los términos que regularmente utilizamos en este trabajo. Como ustedes ven, estoy trabajando con mucha agua, con unos grises que tienden hacia el azul o un poco hacia el sepia, con el fin de darle algún valor de color a la acuarela, pero con una pigmentación muy suave, de tal manera que podamos tener una imagen muy adecuada con el modelo que estoy trabajando. Sigo aplicando pinceladas en esta zona, las dejo un poco libres y en contacto con el agua, de tal manera que se vayan fusionando esos tonos. Después seguramente toca volver a trabajar sobre esa área del cuadro para precisar algunas tonalidades y para mejorar un poco la pigmentación allí sobre el papel. Sobre todo porque la acuarela también se evapora y al final el resultado puede dar una coloración demasiado tenue. Entonces por eso a veces conviene un poco volver sobre esas áreas. Bueno, aquí me dice Ángela que por qué tomo el pincel así. Básicamente es para que quede inclinado y que pueda tener una aproximación al papel mucho más amplia, con el fin de producir una masa más homogénea en la mancha. Esa es la finalidad que tiene haber elegido la orientación del pincel de esa manera. Parece que el cielo queda muy oscuro, pero realmente es porque es la primera mancha que se hace sobre la obra.
y entonces aparentemente va quedando una tonalidad muy fuerte. Pero en la medida en que vamos aproximándonos hacia el observador, es decir, hacia el lugar de donde se tomó la fotografía, obviamente los colores van a tener una mayor intensidad o mayor saturación y van a adquirir entonces ese sentido de la profundidad que nos permite señalar algunos planos que van a quedar más cerca al observador, como les decía. También porque de todas maneras la acuarela se evapora, ¿no? Entonces los tonos van a ser de menor intensidad en la medida en que se va evaporando el agua. Se aclara, ¿no? Sí, claro, la evaporación va haciendo que el color se pierda en alguna medida, y por eso es importante entonces trabajar con esos grises un poquito más intensos, porque después la acuarela nos va a dar esa posibilidad de crear esas atmósferas un poco más fuertes. Y estamos aplicando un poco más de color para tratar de perfilar un poco más de tintes con mayor intensidad, para tratar de perfilar esa montaña que tiene distintos planos. La zona de acceso a la vivienda es una coloración bastante fuerte, bastante oscura. Es el primer plano, es el fondo de la vivienda porque la puerta está abierta, y entonces nos permite ver al interior allá, pero es un plano completamente oscuro. Sí. Estoy procediendo a limpiar un poco de color aquí que se fue muy ancho. Ahora lo puedo limpiar con el pincel seco para sacar un poco de color allí.
Tenemos un poco de detallitos aquí de la puerta del segundo piso y marcamos pues con unas líneas un poco imprecisas, vamos a marcar un poco esa ventana, puerta-ventana. Y aquí vamos a tener un poco la inclinación de la cubierta, que es bastante pronunciada, como decíamos, y vemos cómo podemos darle unas líneas mucho más fuertes para marcar esa estructura. Vamos entonces con el pincel un poco más cargado de pigmento a trabajar esta zona para darle una mayor importancia, digamos, a esos elementos de la arquitectura de la casa. Podemos secar un poco el pincel cuando lo necesitemos y vamos entonando un poco esta parte. Ahí vamos viendo cómo van apareciendo las formas de la vivienda y poco a poco se va consolidando, digamos, el diseño que estamos planteando acá en la composición. El muro medianero que tenemos al fondo, no tenemos que destacarlo mucho porque realmente no es un elemento importante del paisaje, pero sí delimita, digamos, el área de la vivienda. Entonces hacemos una mancha en gris un poco más fuerte que nos permite identificar ese muro medianero que hay allí. Ir destacando entonces las formas que tiene la vivienda. Ahí ya se va viendo un poco más el volumen que ocupa esta casita y todas las características que van teniendo. Como ven, es simplemente las manchas sobre el papel las que nos van dando ciertas texturas para mostrar las cubiertas, para mostrar las pendientes de los techos y para darle un poco mayor de importancia a los primeros planos. Esta es la cubiertica en teja colonial que aparece aquí en primer plano. Vamos a resaltar algunas formas de ella y por acá le damos mayor profundidad a la parte interior de la cubierta. Aquí tenemos una estructura de madera que emplearon para soportar esta cubiertica. Y ahí tenemos el otro paral sobre el costado derecho, donde está el observador. Es interesante ver cómo en estos lugares se observa una arquitectura tan particular y pues que tiene una solución muy interesante, como decía ahora Ángela, para un clima que es ya un poco fuerte en esa zona. En la zona de Villarrestrepo se llama el corregimiento en donde está esta vivienda. Y ahí vemos pues con unas pocas pinceladas cómo se va generando esa atmósfera que tiene ese lugar.
poco de transparencias que se observan allí, las cubiertas de las edificaciones que están atrás, y eso es lo que va dándole el ambiente a este lugar. Vamos a trabajar un poco sobre la montaña para ir perfilando mucho más esa zona. Dejamos aquí el muro en un gris. De tal manera que no llame mucho la atención, simplemente es el límite del predio. Y arriba podemos detallar un poco más la vegetación. Vamos acercando ese plano hacia la vivienda y vamos poniendo algunos acentos en la coloración para poder darle la textura que requiere ese lugar. A esperar un poco que se seque esta porción del cuadro para poder trabajar con el árbol. Entre tanto vamos a tomarme un cafecito y a tomar unas notas sobre el pavimento también para dejar aquí esta superficie en primer plano, que no es muy atractiva, pero que de todas maneras forma parte del paisaje. Bueno, para los que no conocen Ibagué, o que posiblemente sean de Colombia pero no lo conozcan, o para otras personas de otros países que no sepan dónde está localizada la ciudad de Ibagué. Ibagué es una ciudad localizada en el centro occidente de nuestro país. Es una ciudad que fue fundada
en 1550 por Andrés López de Galarza, que tiene 472 años. Es una ciudad que ha sido llamada la ciudad musical de Colombia, donde cada año se celebra el Festival Folclórico Nacional. Entonces, tiene, digamos, unas características bien interesantes. Además de ser la ciudad musical de Colombia, tiene diferentes pisos térmicos y es una zona muy fértil, con una vegetación muy abundante. Es un lugar que tiene unos paisajes bastante hermosos, y sobre todo en esa vía hacia el Nevado pues nos podemos encontrar con unos lugares maravillosos. Este es uno de ellos. Pues ahí, digamos, no, en esta ocasión o en esta imagen en particular no se puede apreciar como toda esa exuberancia de la vegetación y del paisaje. Sin embargo, toda esta atmósfera cargada de humedad, el silencio, el aire puro que se puede respirar allí, pues son también algunos de los atractivos fundamentales de esta zona. Sí, realmente es un lugar muy bonito, Villa Restrepo y sus alrededores. Es una zona que debería ser más turística y eso, pero obviamente ya eso no corresponde con digamos, con las posibilidades de las personas, sino básicamente de los gobiernos. Ese lugar debiera ser explotado muchísimo para trabajar el tema del turismo, mejorando la infraestructura, mejorando las vías. Creo que es un lugar con muchas posibilidades, pero pues es un tema que se sale hoy del contexto nuestro, donde realmente lo que nos interesa es un poco hablar sobre el paisaje y sobre la belleza de este lugar. Particularmente nos llamó mucho la atención a nosotros dos, nos llama mucho la atención la exuberante vegetación de esta zona y cómo brota realmente allí la naturaleza, de una manera espontánea, de una manera muy interesante, se va plasmando sobre el paisaje y lo va conformando, lo va acompañando. Todas las vertientes, las pendientes que tiene el territorio van conformando una silueta muy interesante que tiene un paisaje muy variado pero muy bonito. Estamos perfilando un poco la estructura del árbol, que es uno de los elementos fundamentales de esta composición y de la fotografía. Que dio origen a este trabajo. Como ustedes ven, las líneas que estoy dibujando se vuelven difusas. Ese es el interés pues, de esta forma de expresión, para que el cuadro adquiera esa bruma que tiene el paisaje. Entonces va tomando unas condiciones propias del lugar, y eso es posible gracias al agua también del cuadro, al agua que utilizo para la pintura. La acuarela tiene esa bondad, y es que el agua nos va ayudando a perfilar esas atmósferas de una manera muy delicada pero muy interesante para
la conformación, digamos, de la composición. Vemos como esos tonos quebrados entonces nos ayudan a destacar ese elemento de la naturaleza que va tornándose como el protagonista realmente de la obra. Más que la arquitectura, aquí el paisaje es el elemento más interesante, predominante y el que quiere uno siempre destacar en este tipo de obra. Vemos que esos trazos son muy suaves, son delicados, pero van enriqueciendo la composición. Es decir, no siempre lo más fuerte es lo más interesante, no siempre es la fuerza del espíritu, sino la delicadeza precisamente de las intervenciones, la que a veces nos permite mostrar esa atmósfera. La suma de líneas, la suma de vectores, diría alguien dedicado a la geometría, es la que nos permite ir generando ese ambiente tan particular que tiene este lugar. Con mucha agua, como el mismo lugar la contiene, la misma acuarela nos está mostrando esas bondades y esa va enriqueciendo los elementos del celaje para ir marcando profundidades, para ir destacando formas sin que se tenga que dibujar de una manera muy precisa. Básicamente es seguir un poco la idea de las líneas principales de la composición para ir detallando, digamos, esta composición. Estamos trabajando también una técnica que se llama húmedo sobre húmedo. Como ustedes ven, no he parado de trabajar con el agua. Y eso es lo que nos permite tener esa atmósfera tan difusa, pero tan misteriosa que se puede lograr con la acuarela, donde las manchas sobre el papel van mostrando la imagen, pero en ningún momento se está dibujando con precisión, simplemente se está manchando el papel con unos tintes muy diluidos, muy poco saturados, pero permanentemente se está tocando el papel con él. Esto también hablaremos en los próximos tutoriales y en los próximos ejercicios, hablaremos un poco de esas posibilidades que nos da la acuarela, de trabajar húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco y tener todas las posibilidades de mostrar la versatilidad de la acuarela para desarrollar distintos trabajos, que realmente no es un trabajo, es una diversión. Aquí realmente no se estresa uno, simplemente se divierte ensuciando el papel, si lo fuéramos a ver en un lenguaje bien ordinario, ¿cierto? Dañando papel, pero dañando también se aprende. Entonces ese es como el ejercicio que estamos haciendo aquí. Hay unas imágenes que no se insinúan apenas al fondo del paisaje sin darles mucha importancia como a nivel de detalle, precisamente porque se trata de eso, ir dando la idea, mostrando una atmósfera de un determinado lugar. En otros casos, pues en otros, digamos, tipos de pintura, de pronto se trabaja con mayor detalle y tiene otras cualidades, pero la acuarela tiene esa posibilidad de que vamos trabajando con pequeñas adiciones de agua que nos van perfilando el paisaje y nos permiten ir adicionando color o manchas para ir detallando un poco más los primeros planos, como les decía en un principio. Y en los planos del fondo los dejamos un poco más difusos para que se vaya viendo la atmósfera que tiene un lugar.
simplemente se moja con algún poco de tinte, con colores muy tenues para ir marcando como esas profundidades e ir viendo el resultado que vamos teniendo con esta acuarela. He utilizado pincel número 2, que es este con el cual estoy trabajando las ramas más delicadas del árbol para hacer las manchas. Un pincel número 5 que lo utilicé para trabajar algunos elementos de la arquitectura de la casita, como las puertas y las ventanas. Y un pincel número 12, 11, se puede utilizar, eso, 10, 12, 11, para trabajar las partes generales del paisaje, las primeras manchas que se hicieron sobre el papel. Aquí estoy retocando algunos aspectos de la fachada con el fin de darle mayor énfasis a algunos elementos y ir perfilando un poco sombras y cambios de profundidad en esos temas. Las sombras que produce la cubierta, las superficies que nos permiten contrastar la parte exterior con la vivienda. Entonces estoy detallando un poco eso para ir perfilando un poco más el cuadro. En este color quebrado lo que estoy haciendo es tratando de dar la sensación de que hay una superficie de un color diferente que simplemente es el límite de la vivienda. Es un color quebrado que tiene matices entre negro y café. Luego, pues como les decía en otros tutoriales, en otras sesiones, vamos a hablar de ese tema, cómo se producen algunos colores que la paleta pues de las acuarelas normalmente no la trae. Y nos sirve también para definir algunas coloraciones en los planos también principales de la composición, pero que no forman parte propiamente de la vivienda, que son como los anexos a ella. Aquí entonces vamos teniendo cómo resalta la vivienda por sus coloraciones blancas, por sus contrastes entre el blanco y el negro, que nos permiten mostrar esa riqueza que tiene esa arquitectura popular. No sé si Ángela tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta puede surgir, o si por el chat han consultado algo al respecto. También nosotros estamos dispuestos a ver los comentarios que ustedes hagan. Y perdón, en el canal podemos tener también entonces conversaciones mucho más interesantes, porque allí son presentaciones en vivo. Esto básicamente no nos permite esa posibilidad. Los invitamos también a nuestra página de Facebook, que ahí constantemente estamos haciendo algunas intervenciones en vivo. Las hacemos regularmente lunes, miércoles y viernes. Estamos intentando definir los horarios para saber a ustedes qué es lo que más les puede favorecer. Entonces los invitamos a que nos busquen allí. Estamos como @crisálida_taller_arte en Facebook, y los invitamos a ver nuestro contenido también, que es distinto al que tenemos acá en el canal, por supuesto, porque tenemos otras publicaciones con fotografías, y en los en vivos algunos los subimos al canal, otros están en Facebook. Los invitamos también allá.
Aquí, por ahora, estamos haciendo estos videos que después vamos a tener la posibilidad también de hacerlos en directo para que ustedes puedan interactuar con nosotros, para que estén en el chat en vivo y podamos así responder a sus preguntas, comentarios, inquietudes, etc. Muchas gracias, Ángela, por la aclaración. Es importante que estemos en contacto permanente y que podamos compartir algunas cosas en nuestros canales, en nuestras presentaciones. Y bueno, Nuestro propósito fundamental con la difusión que estamos realizando, con todos los contenidos que estamos llevando a cabo, con todo lo que estamos compartiendo con ustedes, es crear una cruzada por el arte, es llevar el arte a todos los rincones, es buscar una transformación del mundo a través del arte, porque estamos convencidos que eso es posible, que el arte transforma, que el arte tiene unos beneficios importantísimos, que con el arte podemos tener una sociedad mejor. Entonces, queremos invitarlos a que nos ayuden en esa cruzada, a que compartan el contenido, a que apoyen nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, porque nuestro interés y nuestro propósito fundamental está centrado en eso, en llevar más arte para que la gente pueda transformar su vida a través de ella. además porque con nuestra profesión, tanto Ángela como yo somos arquitectos y obviamente nos interesa el tema del paisaje, nos interesa el tema de la arquitectura, pero también nos interesa el tema de la docencia. Y entonces en este ejercicio lo que queremos es que la gente aprenda a tener contacto con el arte, a que puedan vincularse más con estas actividades. Bueno, yo creo que ahí podemos dejar un poco estas pinceladas de hoy. Eh, por aquí yo creo que ya queda más o menos estructurada la obra. Eh, la idea era que disfrutáramos de este rato y pudiéramos eh, ver cómo la acuarela nos ayuda a poder registrar algunos parajes que visitemos, algunos lugares que recorramos, y que la acuarela se convierte en una técnica entonces bien interesante para poder plasmar esas cosas en nuestros cuadernos, en nuestros libros de notas, y poderlo hacer a través del arte. Es decir, la fotografía tiene obviamente cosas muy interesantes, pero podemos trabajar con ella, utilizar la fotografía, como en este caso, para plasmar también unas imágenes. Llevamos la cámara a nuestras salidas, y después podemos plasmar esas imágenes en pequeñas obras o en grandes obras, depende de lo que cada uno quiera, para poderlas tener como un recuerdo, pero también como una posibilidad de trabajo, de descanso. De modo que
Esa es la finalidad de esta tarde. Vamos a mirar un poco las dos exposiciones, la obra y la fotografía de la vivienda que nos llamó la atención. Esa es un poco la finalidad de este ejercicio, que también ustedes lo puedan hacer y puedan divertirse con esta maravillosa técnica de la acuarela. Les deseo una feliz tarde, que tengan un resto de tarde muy ameno y que ojalá hayan disfrutado de este ejercicio y de esta actividad que hicimos hoy. Mil gracias. Déjennos por favor sus comentarios y cuéntenos qué les gustaría ver en nuestro canal. Lo vamos a tener muy presente, leemos todos los comentarios, contestamos a todos los comentarios e inquietudes que tengan. Déjennos saber qué les gustaría ver en las próximas emisiones de nuestro canal. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, les deseamos lo mejor. Somos Crisálida, una marca de amor que deja huella en el corazón. Gracias.